Sí, bueno, por aquí cerquita sí podemos viajar. Así que os voy a invitar a un ejercicio. Voy a enseñar una foto, a ver si lográis identificar dónde son, ¿vale? ¿Granada? Granada. Esto es Granada. Podría ser Granada, pero podría, bueno, ahí tenéis Sierra Nevada, ¿vale? Y aquí tenemos esas dos torres. ¿Alguien ha visto Granada esas dos torres cuando ha ido de viaje y eso? Que nadie diga que sí, como alguien diga sí, los voy a pillar porque no existen esas torres en Granada, ¿vale? Eso era el proyecto, un fotomontaje, eso era el proyecto de dos torres que iban en la Catedral de Granada, que está justo aquí abajo, iban a estas dos torres, ¿verdad? Entonces el constructor pues no midió bien el terreno, no calculó bien que el terreno iba a ceder y cuando empezaron a construir la primera torre, la construyeron bien, vieron que se inclinó un poco, la otra torre se inclinó bastante más, cedió, se rompió y dijeron, bueno, la echamos abajo y no la volvamos a construir, ¿no? Hasta más adelante. Después vinieron otros constructores que no tuvieron el valor de construir la segunda torre, ¿no? Porque la cimentación que había hacía que se moviera. Por lo tanto, este era el proyecto de la Catedral de Granada, que como digo no existe, y esto es lo que queda. Esta es la catedral, eso que tenéis aquí, y esa es la torre que nos queda, o que les queda a ellos, a nosotros no, que les queda a ellos, ¿vale? Y se llama la Torre Mocha. A la Catedral de Granada se le llama Torre Mocha. Y Torre Mocha es porque está en la mitad de la Torre Nava y está cortada así, en vez de acabar en un pico, como debería de acabar, ¿veis? En vez de acabar en el pico, pues acaba así, ¿vale? Por eso se llama Torre Mocha. Así que el constructor, más que el constructor, el arquitecto que diseñó, digo que sí lo es, pues no calculó bien y aquello fue un desastre. La siguiente es otra catedral de Andalucía. ¿Os suena? No. La catedral de Málaga. Pasa que si tú vas a Málaga tampoco vas a ver esto. ¿Vale? En Málaga, con todo el arte que tienen de ser andaluces, ¿vale? Con todo el arte que tiene, pues la llaman la Manquita. La llaman la Manquita porque solamente tiene una de las torres, ¿vale? Debía de ser eso, pero queda eso, ¿vale? Queda esta parte de aquí, que es esta torre, conforme la mira, la torre de la derecha, que está sin terminar de construir, ¿vale? Ese era el proyecto inicial, pero ¿qué ocurrió? Que se quedaron sin dinero porque el dinero que tenían para construir esa torre, dice la leyenda urbana, que lo usaron para la guerra de independencia, para financiar la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Otros dicen que la usaron para hacer unos caminos para Antequera, en fin, cada uno tiene su leyenda, pero la realidad es que no está construido. No hubo un buen cálculo a nivel económico y ese mal cálculo les hizo pues, ser un poco la risa de todos los viajeros que tú vas a Málaga y quieres ver una catedral bonita y te encuentras esto, ¿no? O vas a Granada y te encuentras lo otro. Y esto viene a colación de Lucas capítulo 14, que es el pasaje que vamos a leer. Lucas 14 del 25 al 35. Lucas 14, 25 al 35. Ya sabéis todos que Jesús gozaba de tener muchos seguidores. Normalmente los evangelios hablan de que le seguían grandes multitudes. No sabemos la cantidad de personas que le seguían, pero sí es cierto que tenía cierta fama, o bastante fama, debido a los milagros que hacía, pero también a las enseñanzas que llevaba, que eran diferentes. Acordad una frase que había por ahí que decían los propios fariseos: ¿quién es este que habla con esa autoridad? ¿No? En aquella época, los únicos que podían hablar con cierta autoridad eran los rabinos. Pero además el rabino que hablaba con esa autoridad debía de venir avalado por otro rabino superior, que a su vez venía avalado por otro rabino superior, ¿no? Era una cadena de rabinos que al final eran los que te daban a ti la autoridad para poder hablar y poder enseñar a las multitudes, ¿no? Por eso es que a Jesús muchas veces le preguntan: ¿con qué autoridad haces milagros? Recordad esa frase tantas veces repetida delante de Jesús. ¿Con qué autoridad? ¿O en nombre de quién haces estos milagros? ¿No? Y él, claro, él no reconoce la autoridad de
dice de Gilet, no dice de ningún otro conocido de la época, eran los dos más conocidos, sino que lo hago por el dedo de Dios, ¿no? Lo hago en el nombre de Dios, por la autoridad de Dios. Aunque alguna vez le preguntaron eso, ¿con qué autoridad haces esto? Y él les contestó a ellos, ¿con qué autoridad hacéis vosotros? No supieron contestarle, Jesús tampoco les contestó a ellos. Entonces le seguían muchas multitudes, grandes multitudes, como dice aquí Lucas en el capítulo 14. Y después de contarles estas parábolas, Jesús dice en el 25, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio? Acordad lo que hemos visto. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, mira, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminar. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el agua, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender, porque el Señor nos abre el entendimiento para entender su palabra en esta tarde. Os quiero hablar del precio, del costo que tiene ser un discípulo de Jesús. En aquella época había grandes, no sé cómo lo describimos ahora, así. Había grandes maestros que tenían a sus seguidores, a sus discípulos, a sus estudiantes, ¿no? Y estas personas se dedicaban a enseñar por los caminos, a enseñar en las sinagogas, pero cuando se trataba de una persona gentil, es decir, un judío que no tiene un lugar concreto, se dedicaban a enseñar por los caminos. Y los discípulos, cuando alguien aceptabas que tú fueras su maestro, o él te llamaba para que le siguieras, como en el caso de Jesús hace con sus discípulos, ven y sígueme, te está invitando a formar parte de la vida de ese maestro. Y digo formar parte de la vida del maestro porque cada enseñanza, cada detalle, cada paso que el maestro daba servía para que el discípulo aprendiera. De modo que cuando el maestro te llama a ser discípulo, te llama a un seguimiento constante de sus ideas, de su pensamiento, de su manera de ver la vida, ¿no? Aristóteles era uno de estos maestros famosos de aquella época, y Aristóteles tenía un grupo de discípulos, un grupo de aprendices, de estudiantes que seguían con él, y a este grupo, en filosofía, cuando uno estudia filosofía, se le llama los peripatéticos. Los peripatéticos eran los que iban aprendiendo a lo largo del camino. Y eso es lo que significa esa palabra de peripatético, el que aprende mientras va caminando. Y Aristóteles enseñaba a su grupo de estudiantes de esa manera, andando por el camino. Igual que si vamos por aquí por Guarromán y nos damos una vuelta, y en vez de tener el culto aquí sentado, pues yo voy explicando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero por el camino y vais aprendiendo, y si vemos una oliva, pues a lo mejor se me ocurriría una metáfora de la vida del cliente con esa oliva, ¿no? Y si vemos un monumento, pues explicaría algo que pudiera relacionar el mensaje con ese monumento. Y eso lo podemos hacer andando por el camino, ¿no? Entonces os convertiríais en peripatéticos. Así que esa palabra suena más a patético que a peripatético, ¿no? Pero bueno, esa era la fórmula que tenían en aquella época. Y Jesús
a formar parte de la vida del maestro, a que el maestro tuviera sus discípulos, que una cosa son todos los discípulos que seguían a Jesús, y luego los apóstoles, que fueron discípulos suyos, pero al mismo tiempo fueron 12 apóstoles, ¿vale? Así que esta diferencia también, cuando decimos discípulos, no nos restringimos solamente a los 12. Había muchos que le seguían, ¿eh? Así que los 12 son los apóstoles. Pero para seguir a Jesús, como él lo dice aquí, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer. Claro que a nosotros nos digan esa palabra así, en castellano. Si quieres ser, debes aborrecer. Cuando en realidad la palabra nos invita constantemente ¿a qué? A amar al prójimo, a amar al hermano, a amar a nuestro enemigo. Ni siquiera habla de aborrecer a nuestro enemigo, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús usa este término. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, y dice, y hasta tu propia vida. Se supone que tengo que amar a los demás. Si se supone además que tengo que amar a los demás como a mí mismo, ¿por qué Jesús habla de aborrecer a los demás? En términos bíblicos, la palabra aborrecer no tiene la connotación que tiene para nosotros hoy día, ¿verdad? Aborrecer a alguien es que lo repudias, que lo desechas, que no quieres hablar con él, que no quieres tener ninguna relación con esa persona. Sin embargo, en términos bíblicos, la palabra aborrecer, porque el mismo Dios, cuando habla de Jacob y Esaú, acordaos que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿verdad? ¿Es que Dios aborrece a las personas? No. Lo que quiere decir es que a Esaú lo puse en segundo lugar. Tuve preferencia por Jacob, pero a Esaú lo puse en segundo lugar. Es decir, que para elegir entre esos dos, entre Jacob y Esaú, la expresión bíblica es amo a este, es decir, elijo a este y no elijo a este, aborrezco a este, ¿vale? Así que el término aborrecer no significa tanto despreciar a una persona, desechar a una persona, sino que significa más bien poner en segundo lugar. Que cuando tengas para elegir entre dos opciones, al que no elijas y la opción que no elijas, dirás que estás aborreciendo esa opción, ¿no? Y la demanda de Jesús en este caso tiene que ver con eso, con dos opciones. Y es la siguiente. ¿Quieres ser discípulo mío? Muy bien. Pero tienes que aborrecer. Es decir, tienes que poner en segundo lugar. ¿A quién? A padre y madre, a esposa e hijos, a hermanos y hermanas. Es decir, que cuando llega el momento de mostrar tu lealtad o a Jesús, o a padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, cuando tengas que llegar el momento de elegir, porque te pongan en un brete para mostrar fidelidad o a uno o al otro, no a los dos, sino al uno o al otro de manera exclusiva, de modo que cuando la muestres a uno no se la muestras al otro, o si se la muestras al otro no se la muestras a uno, ¿qué vas a elegir? Esta es la opción que Jesús nos plantea a nosotros aquí. Es decir, que si tu padre o tu madre, tu esposa o tus hijos, tus hermanos o hermanas, incluso tú mismo, no vas a aceptar la lealtad a mí como maestro, no vas a ser un discípulo que quiera seguir todas las demandas que yo voy a hacer. Si no lo vas a hacer, no puedes ser mi discípulo. Es decir, que si padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas están diciendo que no seamos leales a Cristo, ¿qué vamos a elegir? Y aquí está la opción. Dice Jesús, si no me vas a elegir a mí, no seas mi discípulo. Es decir, no puedes estar siendo fiel a padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sabiendo que me estás siendo infiel a mí. Porque entonces no eres mi discípulo. No puedes llamarte mi discípulo. Por lo tanto, cuando Jesús nos plantea esta cuestión, está haciéndonos ver esto. ¿A quién vas a mostrar lealtad?
los demás o a mí? ¿Quién es el primero? ¿Los demás o yo? Y ante esa pregunta, Jesús nos deja que nosotros elijamos. Y nos deja que elijamos, y además nos lo plantea muy bien en estas dos parábolas. Sabéis que las parábolas tienen una doble función. Esta mañana he hablado de una, por el tiempo, pero en realidad las parábolas tienen una doble función. La primera función de ellas es aclarar la verdad al que quiera escuchar. ¿Sí? Algo que no se entiende, un concepto que no termina de entenderse muy bien, se explica con una parábola, con una historia real, con una historia que podía ser real, con personajes reales, con personajes cotidianos, con situaciones cotidianas, que la gente entiende perfectamente a qué se está refiriendo y que aclara una verdad. Pero en segundo lugar, la parábola tiene también la función de oscurecer la verdad para aquellos que no quieren escuchar. ¿Vale? Así que por un lado, la parábola aclara a quien quiere escuchar, pero oscurece al que no quiere escuchar. Y eso ocurre, lo tenéis, eso viene explicado en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando Jesús explica esto de para qué están puestas las parábolas. En este caso, la parábola es para explicar el concepto de el reino de Dios tiene un precio, tiene un costo, tiene una lealtad. Y esa lealtad se va a basar en unas cosas que ahora vamos a ver, ¿no? Cuando se nos pide que elijamos, si le dais un par de vueltas a la página que tenéis, en el capítulo 12 de Lucas, capítulo 49, Jesús tenía muy claro cuál era su propósito en esta vida, ¿no? A qué había venido. Y sabía que se iba a producir cuando Él viniera. Y Él sabía que iba a ser causa de división, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido para encender con fuego el mundo. Y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a mi favor y 3 en mi contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y el yerno contra la suegra y la suegra contra el yerno. Eso no lo digo, pero podéis ampliar, ¿no? El efecto. Habrá divisiones. Cuando el reino de Dios irrumpe en la historia y la gente empieza a aceptar las condiciones del reino de Dios, hay gente que no va a entender eso y que por lo tanto va a rechazar a toda persona que se sume al reino. Y lo van a rechazar al punto de que va a haber división en la familia. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra el hijo, etc. ¿No? Para nosotros hoy día el ser cristiano no está tan complicado como era en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos te enfrentabas a que si te hacías cristiano, si te hacías más bien discípulo de Jesús, te enfrentabas a que te desheredaran, que te expatriaran, que te echaran de tu pueblo, de tu aldea. Te arriesgabas a que el padre te quitara el título de hijo, es decir, que te declarara muerto para él. Te arriesgabas al mismo tiempo a que te desahuciaran, tuvieran lo que tuvieras. Te enfrentabas a que tu esposa e hijos te aborrecieran porque te habías hecho discípulo de Jesús. A que los fariseos te persiguieran. Acordaos, me está veniendo a la mente, en Juan capítulo 9, aquel hombre ciego de nacimiento que Jesús salva, lo sana, ¿verdad? Lo salva y los fariseos van preguntando, ¿quién te sana? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho lo otro? ¿No? Y como hablaba de Jesús, ¿sabéis qué? Lo expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? Y le preguntaron a los padres y lo mismo, ¿no? Ya sabéis toda aquella historia de Juan capítulo 9. Te arriesgas a ser no sé por qué me ha venido la palabra en inglés, debería ir en español. Un aislado en tu sociedad, ¿no? A ser una persona excluida de tu sociedad. Por lo tanto, Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, piensa bien. Piénsatelo bien.
Porque si vas a seguirme, me sigues de todas. Y que sepas que te pueden rechazar, que te pueden excluir, que se van a burlar de ti, etc. Ahora, no comiences sin calcular el costo, versículo 28. Calcula el precio, pero no empieces a seguirme si no has calculado el costo. Pero no solamente se trata de entender lo que te va a pasar cuando seas mi discípulo. Se trata de luchar hasta contigo mismo. Porque si bien los demás pueden excluirte, pueden rechazarte, pueden expatriarte, pueden lo que sea, pero hay un enemigo interior, versículo 26 al final, o casi la mitad, dice aborrecer hasta tu propia vida. ¿Por qué? Porque mi psicología, mi manera de pensar, aquello que me hace ser la persona que soy, ¿verdad? Mi personalidad, va a ser también mi enemiga muchas veces. Y me va a invitar a no seguir a Jesús, a no ser leal a Jesús, a rechazar en algunos casos las demandas de Jesús. Por lo tanto, tengo también que luchar con mi propia personalidad, con mi propia manera de ser y de pensar, ¿no? Al punto que dice Jesús, ahí en el versículo 27, que si no cargas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y esto de cargar la cruz no es pensar, vaya un marido que me ha tocado, esta es la cruz que yo tengo, ¿no? Vaya una esposa que me ha tocado, esta es la cruz que yo tengo. Vaya una iglesia que tengo, en la cruz, no. El tomar la cruz significa que cuando alguien te cargue la cruz encima, saben los demás que vas a la muerte. La cruz no era para pasear, como hacen hoy día con las procesiones y todo esto, ¿no? Pasen la cruz para arriba, para abajo, el santo para arriba, para abajo. Allí en Linares ahora se llaman los pasitos, yo no sé eso ni qué será, ¿no? Los pasitos, y empiezan con los tronos para arriba y para abajo, a pasear, ¿no? Pero cuando en aquella época se hacían esas procesiones de gente cargando su cruz, no era para hacer un espectáculo o hacer algo vistoso para la sociedad. El que llevaba una cruz sabía lo que había en el camino, que esa persona iba a la muerte. No era para darse un paseo, era para morir. Por lo tanto, te despreciaban, te desechaban, se burlaban de ti, te escupían, te golpeaban, te decían de todo, ¿no? Sabiendo que ibas a la muerte, porque algo habías hecho para llevar esa cruz. Por lo tanto, eras un desecho de la sociedad, que ya lo que te quedaba es la muerte. Finalmente, la muerte en cualquiera de los caminos del Imperio Romano, ¿no? Y Jesús dice, carga tu cruz. No es, mira a ver qué cruz tienes. No. Carga tu cruz y sígueme. Vas a morir. Si quieres ser mi discípulo, que sepas que vas a morir. Y vas a morir a ti mismo, vas a morir al mundo, vas a morir a todo lo que te rodea, pero al mismo tiempo vas a tener una nueva vida. Acordad de Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, creo que por allá por el capítulo 5, capítulo 6, dice que yo he sido crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. Acordad lo que dice también en el capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Y lo que ha vivido en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que llevar la cruz implica morir a uno mismo, morir a los demás y morir con Cristo. Tomar la cruz y seguir a Jesús, sabiendo que Él iba camino de la muerte y que tú vas camino de la muerte. Y hay que elegir. Y cuando uno elige la lealtad, ¿a quién va a mostrar lealtad en caso necesario? Jesús dice, ¿a quién vas a elegir? El reino lo exige absolutamente todo. Todo. Y cuando digo todo, o cuando Jesús dice todo, quiere decir que tú renuncias a que tú seas el centro de tu vida. A que la vida no gire en torno a ti. ¿Verdad? Hoy día nuestra vida
pues gira en torno a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestras ocupaciones, a todo lo que tenemos. Pero Jesús dice, no, si vas a ser mi discípulo, la vida ya no gira en torno a ti. La vida tiene otro punto de referencia. La vida tiene otro punto sobre el cual va a girar. Y es mi persona. Soy yo tu maestro. Tú renuncias a ti mismo y me debes de seguir a mí, que soy tu maestro. Y hay que asumir el riesgo. Tienes que pensar como bien. Y tienes que invertirlo todo en ese reino, en seguirme a mí, por tal de seguir mis pasos y de aprender de mí. ¿Estás dispuesto? Esa es la pregunta que Jesús nos deja también a nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo de ser discípulos de Jesús? No sé si ¿quién ha estado en Arjona? ¿Alguno de vosotros habéis ido a Arjona? ¿Habéis visitado la cripta de Arjona? Bueno, otra vez que vayan y visitáis. La cripta de Arjona, una cripta muy bonita, que construyó un varón de ahí, el varón de Velasco, y este hombre fue un terrateniente importante de ahí del pueblo, y lo que hizo este hombre fue construir una cripta para sus padres, que estaban enterrados en el cementerio civil, y quería traerlos a esa cripta. Construyó aquella cripta, trajo los mejores materiales para construir aquello, trajo mármol de Italia, de Carrara, trajo el mármol para construir 3 estatuas que hay, que son fe, esperanza y caridad, que eran nuevas, que eran primeras, en la guerra civil las machacaron. Y lo que ocurrió en aquella cripta es que este hombre invirtió una cantidad de dinero enorme. Además, para mover las estatuas, hizo un sistema giratorio en el suelo que, moviendo con unas poleas, se movía, no sé si moverán hoy día, pero se movían las estatuas, que eran de un tamaño considerable, se movían para poder acceder a lo que era el lugar de enterramiento, ¿no? Todas las teselas que adornan aquella cripta son del tamaño de una uña aproximadamente, muy chiquititas. Toda la preciosidad que hay está bañada en oro de 24 quilates, ¿no? Así que este hombre invirtió todo lo que tenía en esa cripta. Se arruinó por hacer esa cripta para sus padres. Invirtió en lo que él pensaba que era importante. Y el reino de Dios es tan importante que demanda de nosotros que lo invirtamos todo en ese reino. Que lo demos todo para ese reino. Y no me estoy refiriendo indudablemente al dinero, ¿no? Esta mañana lo comentábamos también, que muchos hablan de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? O lo que más comúnmente conocemos, pero en realidad es un evangelio de inversión en bolsa. Cuanto más inviertas en la bolsa que pasa en la iglesia, más vas a tener, ¿no? Y te dicen, pues es que es la frase típica de todo, ¿no? Pon todo lo que tienes en la bolsa que Dios te lo va a devolver. Duplicado, triplicado. Hace poco veía un vídeo de una predicación, la verdad que es un vídeo horroriza, yo no sé si se llama la predicación o llamarlo otra cosa, ¿no? Y estaba el pastor hablando allí predicando en la iglesia. Dice, ¿sabéis? Tenía ganas de orar hoy, pero no veo el dinero aquí para las ofrendas. Y yo dije, ¿y qué tendrá que ver que tú quieras orar con el dinero? Pero claro, luego uno entiende que sí, que oras si hay dinero de por medio, ¿no? Porque estás invirtiendo en bolsa. Entonces, si no inviertes en bolsa, pues no hay oraciones, ¿no? Dios no te va a sanar porque no está pagando, ¿no? Es un evangelio retributivo. Si tú das para el evangelio te va a dar a ti, ¿no? Y otro que escuché también, no voy a decir los nombres porque quizá os suenen algunos de ellos, que decía, vacía tu bolsillo de dinero y Dios te lo llenará de bendiciones. Ya, pero ese dinero ¿dónde va? Porque yo te digo, invierte o vacía tu bolsillo de dinero, pero el dinero final te lo quedas tú, ¿no? Yo me voy con el bolsillo vacío, que no sé si ya lo llevaré lleno de bendiciones o no, pero lo que se lleva el dinero son tus bolsillos, ¿no? Tus bolsillos sí están llenos de dinero, no de bendiciones. Lo mío, que me lo bendiga Dios, ¿no? Eso es un evangelio de inversión en bolsa, de invertir cuando pasa la bolsa, ¿no? Y eso es totalmente ajeno al concepto del reino de Dios. No es eso, ¿no? Implica eso también, ¿no? Pero no implica que cuanto más des para el reino, más te va a dar el reino a ti. Eso es un concepto humano, satánico si queréis,
siéntate, calcula si puedes seguir. ¿Cuánto llevo, Julián? Media horilla. Vale, entonces voy a ir acabando en 10 minutos. ¿Vale? De 10 minutos y yo acabo. Siéntate, calcula si puedes permitirme seguirme, perdón. Y en segundo lugar, en la segunda parábola le está diciendo, siéntate y calcula si puedes rechazar mis exigencias. Es decir, en la primera parábola le dice, vas a ser mi discípulo bien, pero calcúlalo bien, piénsatelo muy bien, porque una vez que lo seas, vas a ser con todas las consecuencias. Y la segunda parábola dice, ojito, ojito porque como el reino de Dios venga e irrumpa en tu vida, no puedes resistir. Y como te resistas, vas a perder, porque es un reino más poderoso que tú. Y como ese reino va a venir a tu vida y no puedes resistir, más vale que hagas lo que el hombre de la parábola, que te pongas en paz con el reino que viene, ¿no? Lo tenía ahí en el versículo 30. Voy a adelantar un poquito porque quiero daros un par de ideas para que nos llevemos a nivel práctico. Eso es lo que Jesús resume en estas dos parábolas. Por un lado, lo que comentaba Javi ahora al principio, ¿no? Que si tienes que saltar, mira hacia dónde vas a saltar. Pero asegúrate de saltar en la dirección correcta. Yo tengo dos opciones para saltar ahora, ¿no? Puedo saltar para adelante o puedo saltar hacia atrás. Si salto para adelante, que se debe estar más seguro, porque el suelo está más limpio, pero si salto para atrás, conforme voy, me puedo pegar un testarazo aquí atrás, porque no puedo, quizá no calcule bien el hecho de subir, ¿no? Entonces tengo que elegir, saltar tengo que saltar, pero ¿hacia dónde voy a saltar, no? Y eso es lo que Jesús nos plantea en estas dos parábolas. ¿Quieres saltar? Salta. Salta. Pero asegúrate de saltar en la dirección correcta, ¿no? Y cuando Jesús plantea estas dos parábolas, nos está diciendo, mira, no quedes en ridículo. Una vez que hayas decidido ser mi discípulo, no quedes en ridículo. Y no quedes en ridículo porque si te has decidido seguirme, esa es la última consecuencia. Que no te ocurra lo que a este hombre que quería construir su torre. Lo que le pasaba a este Diego de Siloé con estas torres que hizo de las catedrales, ¿no? Que al final se quedaron las dos sin construir. Has quedado en ridículo. Y en esa sociedad que le daba una importancia tremenda al honor y a la vergüenza, dirían, mira, este es de la torre que empezó a construir, mira cómo lo ha dejado, ¿no? Allí en Benítez tenemos varios edificios que se han quedado medio construidos, ¿no? Y la verdad que uno pasa de, madre mía, la que liaron ahí, empezaron a construir, y se ha quedado aquello medio hecho, ¿no? Y en esa sociedad donde el honor y la vergüenza eran importantísimas, el hecho de que alguien empiece algo y no lo acabe sería la visión de todo el mundo. Y Jesús dice, ojito, si vas a seguirme, después no puedes ser ridículo y digas a mitad de camino, bueno, yo abandono, tampoco, esto a mí no me interesa, ¿no? Esta no es la condición del discípulo. Acordaos de Juan capítulo 6, cuando le seguían también grandes multitudes y Jesús le dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y sígame. Y algunos dicen, uy, qué palabra más dura, esto no se puede tolerar, ¿no? Y algunos dicen que abandonaron, ¿no? Tenéis el ejemplo también de Pablo, cuando habla de Demas, dice, Demas me abandonó y se fue al mundo, amando más el mundo. Tenéis el caso de los Gálatas, que dice Pablo, empezasteis bien, que no me estorbó para que no acabarais la carrera, habéis quedado ridículo delante de todo el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión que Jesús nos plantea es, ¿vas a seguirme? Bien. Si vas a seguirme, calcúlalo bien. Si no haces bien el cálculo, no me sigas. Si las cuentas no te salen, no me sigas. Porque en el momento que empieces a seguirme, lo tienes que dar todo para mí. Tienes que ser absolutamente fiel a mí y leal a mí, ¿no? Y finalmente acaba con la metáfora de la sal, ¿no? La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, como la gran ensalada de verdad. Esto, como digo, como dije de esta manera, a nosotros nos suena raro, porque la sal, aunque se te apelmace en la bolsa o en el cacharro de la sal, que siempre lo ponemos lo del azúcar, y uno no sabe si es azúcar o si es sal, lo que va a echar a la comida, ¿verdad? Siempre mete el dedito y prueba a ver si el sal o el azúcar. ¿No pasa eso? A mí también me pasa, ¿no? Cuando me toca cocinar. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque nuestra sal es una sal marina, es una sal que no pierde su sabor, se apelmaza pero no pierde el sabor. Pero la sal que se usaba en aquella época, que era extraída
de las lagunas y era extraída de las rocas, de algunas rocas. Esa sal al final, cuando pasaba cierto tiempo, se volvía rancia. Y cuando se volvía rancia, pues no sabía, perdía el sabor, se volvía más alcalina, entonces perdía todas sus propiedades, no servía para sal, ¿no? Ni siquiera para echarla en la tierra, porque te estropeaba además la tierra al alcalinizarla un poquito más, y no servía, como dice Jesús aquí, no servía ni para la tierra ni para el horno, al final se tira. Eso es inservible, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me acompaña la mala suerte. Compramos, mi mujer y yo, un bote de sal de esta color rosa, que era una sal de no sé qué, del Himalaya, no sé qué. Y te ponía detrás de la pegatina, conservada por millones de años, patati patatá, y entonces buena sal, ¿no? Hay que echarle otro tipo de cantidad porque tienes que moler, no sé si habéis visto estos botes. Bueno, pues a mí me trae fecha de caducidad. Después de estar millones de años en la montaña, a mí me dicen que caducaba en el año 2023. Digo, ¿qué más suerte tengo? Después de todos los millones de años que he estado en la montaña, ahora me lo ponen en el bote y se me caduca, ¿no? Pero no ha perdido su sabor, sigue siendo sal. Es un engaño que te lo pones para que la gastes rápido y compres más, ¿no? Pero la sal que se usaba allí, como digo, sí podía perder su sabor. Y cuando se volvía insípida, esa sal no servía absolutamente para nada. Cuando la sal, además, pierde su sabor, el término que se usa aquí es el término que usa Pablo, hablando de que el Evangelio es locura para los que se pierden, es algo insípido. Para los que se pierden, el Evangelio es algo soso, es insípido, ¿no? Y de la misma manera, nuestra vida es una vida insípida, es una vida inútil si no cumplimos la función para la cual el Señor nos ha llamado. Es decir, la sal tiene su esencia y su función. Nosotros como discípulos tenemos nuestra esencia, que es ser discípulo de Jesús, y nuestra función, llevar el Evangelio a las personas. Si perdemos eso, lo hemos perdido todo. Si hemos perdido nuestra esencia y nuestra función, al final eso no sirve para nada. Se tira y no se puede aprovechar absolutamente para nada. Así que acabo con estas palabras. Si quieres ser un discípulo de Jesús, piénsatelo muy bien antes de empezar. Calcula muy bien el precio. Si no estás dispuesto a pagar, pues de Jesús, si no estás dispuesto a pagar el precio, no me sigas, no pasa nada. Pero elige seguirme. Si no quieres seguirme, dedícate a otra cosa. Pero asegúrate de que como el reino de Dios venga a tu vida, que tengas la capacidad suficiente para enfrentarte a ese reino. Pero como va a ser imposible enfrentarte a ese reino porque es mucho más poderoso que tú, tienes que firmar la paz con ese que viene en el reino. Y tienes que firmar la paz con Dios. La paz que se consigue por la obra de Jesús. Y quizá, y aquí me digo quizá a creyentes ya de más años, quizá nos hemos acostumbrado a ser discípulos de Jesús. Cuando han venido contratiempos hemos dado un paso atrás o un paso al lado. Nos hemos apartado un poco de Jesús para ver que Él seguía con los suyos, ¿verdad? Pero nos hemos retirado un poquito, queremos ser discípulos a la distancia, y cuando hemos sido discípulos a la distancia, queremos recuperar todo aquello que hemos dejado atrás, aquello que hemos considerado antiguamente como algo malo, ahora lo vemos como algo no tan malo, y si no, lo vemos como algo bueno. Y es el momento de plantearnos seriamente si nuestro discipulado con el Señor, si nuestro seguir a Jesús es consecuente con la demanda que Él nos hace. Es decir, Él lo pide todo y si queremos seguirle, sabemos qué tenemos que hacer. Lo hemos visto aquí, muy claramente. Pero no comiences sin calcular el costo. Uno no puede ser discípulo si primero no se sienta y dice, a ver si tengo para seguir a Jesús. Si no, no pasa nada. Es decir, no me sigas. No me sigas. Pero ojito, como venga el reino. Como venga el reino que triunfa en tu vida, no te vas a poder resistir. Y tendrás que ajustar cuentas con el Señor. Así que, hermanos, os animo con estas palabras, me animo también a mí mismo, a ser fieles discípulos del Señor. A no abandonar. A seguir hacia adelante siempre. Venga lo que venga. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Venga lo que venga, que sigamos firmemente